Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Estados Unidos elige la totalidad de su Cámara de Representantes y la tercera parte del Senado. Es un día emocionante, la gente de este estado va a tener la última palabra y pienso que ellos van a sorprender mucho a la nación. El presidente debería simplemente dejar de correr de arriba a abajo de las aerolíneas con sus palos de golf en la espalda y venir y dirigirse al pueblo estadounidense sobre lo que está pasando. Las cruciales elecciones determinan el Congreso al que tendrá que enfrentarse el presidente Barack Obama en los últimos 2 años de su mandato. Los republicanos están bloqueando la reforma inmigratoria. Es una razón por la que necesitamos un Senado demócrata. Enfrentado a un fortalecido partido republicano que repunta en las encuestas, los demócratas aspiran a mantener el control del Senado y recuperar sus mayorías en la Cámara de Representantes. Los republicanos parecen estar en muy buena forma para obtener al menos 5 escaños, lo que terminaría en un 50-50 en el Senado. Pero también tienen la posibilidad de conseguir ese 6º escaño que les daría el control de la mayoría absoluta. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde nuestros estudios en Washington, el presidente emérito de Diálogo Interamericano, Peter Hakim, la directora de política de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, Laura Maristani, y la reconocida estratega republicana, Adriana Boyne, analizan el impacto que tendrán los resultados de las elecciones legislativas de este martes en la recta final del mandato del presidente Barack Obama. Nuestros panelistas debaten sobre la legalización del consumo recreativo de la marihuana, que hace parte de los referendos que serán votados en los estados de Oregon, Alaska y Washington, D.C. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos y el impacto que tendrán sus resultados en la recta final del mandato del presidente Barack Obama. El punto clave de la noticia: los comicios de la potencia norteamericana no solo definirán la nueva composición que tendrá el Senado y la Cámara de Representantes. Ciudadanos de los estados de Oregon y de Alaska y de la capital, Washington, D.C., votaron también para definir si legalizan o no el consumo recreativo de la marihuana. El estado de Florida, por su parte, acudió también a las urnas para decidir si aprueba o no su uso medicinal. Recordemos que Colorado y el estado de Washington legalizaron la marihuana para fines recreativos. D.C. es una medida un poco más conservadora, pero aún así es un paso en la dirección correcta para tratar de acabar con esta prohibición absurda. Mi opinión es que no, se debe votar que no. Yo tengo hijos y yo no estoy de acuerdo con eso porque la marihuana es el primer paso para las demás drogas. El punto clave de la noticia: de ser aprobada la llamada Iniciativa 71 en Washington, D.C., adultos mayores de 21 años podrían cultivar en sus casas de manera legal hasta 6 plantas de cannabis. Asimismo, los consumidores podrían tener posesión de hasta 56 gramos de marihuana. La discusión en la capital estadounidense de este polémico referendo resulta paradójico, teniendo en cuenta que precisamente en esta ciudad se han tomado decisiones muy radicales por parte de los Estados Unidos en la guerra contra las drogas en los últimos 30 años. En Estados Unidos, las leyes federales vigentes sobre el control de drogas contemplan principalmente la criminalización del consumo de drogas ilícitas, incluida la marihuana. Aunque a nivel federal esta política no ha cambiado, algunos estados han decidido dar trascendentales pasos en esa materia en medio de un creciente debate.
Colorado y Washington se convirtieron en los primeros estados en legalizar mediante consulta popular el consumo de la marihuana con fines recreativos en la potencia norteamericana. En Colorado, la norma está vigente desde enero de 2014 y en Washington desde el pasado 8 de julio. Los consumidores mayores de 21 años pueden acceder al cannabis en los lugares autorizados. Cada cliente puede poseer hasta 28 gramos de la sustancia psicoactiva sin incurrir en un delito. Al experimento de Colorado y Washington, otros estados y distritos quieren seguir sumándose. En las elecciones de medio término celebradas este martes 4 de noviembre, los votantes de los estados de Alaska y Oregon y de Washington, D.C., la capital del país, deciden si aprueban o no el consumo de marihuana con fines recreativos. Más y más gente en los Estados Unidos y en el mundo se está dando cuenta que la prohibición de la marihuana es una política fallida. No hace nada para controlar los índices de uso y criminaliza a los adultos por utilizar una sustancia que es más segura que el alcohol. Estas políticas tienen un costo y la gente está cansada de pagar ese costo. El caso de Washington, D.C. llama particularmente la atención por tratarse de la capital donde reside el poder político, aquel que precisamente define y direcciona la política de lucha antidrogas. De aprobarse allí la polémica medida, los consumidores mayores de 21 años podrían acceder legalmente hasta 2 onzas de marihuana y cultivar hasta 6 plantas en sus casas, pero no comercializarlas. El alcohol es legal, entonces ¿por qué la marihuana no puede serlo también? Por su parte, los ciudadanos del estado de Florida votan si avalan o no el uso medicinal de la marihuana. Mi opinión es que no, se debe votar que no. Yo tengo hijos y yo no estoy de acuerdo con eso porque la marihuana es el primer paso para las demás drogas. El uso medicinal del cannabis hasta la fecha está permitido en 23 estados y en el Distrito de Columbia. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan frente al referendo que en Washington, D.C. consulta hoy a los ciudadanos sobre la legalización de la marihuana con fines recreativos. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que estarán apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Saludamos a esta hora en la capital de los Estados Unidos a Peter Hakim. Él es el presidente emérito de Diálogo Interamericano, además experto en América Latina, política exterior, y ha escrito artículos en Foreign Affairs, Foreign Policy, el New York Times, el Washington Post, el Miami Herald, Los Angeles Times y el Financial Times. Bienvenido al programa La Noche. También nos acompaña en Dallas, Texas, Adriana Boyne. Ella es estratega republicana. Señora Boyne, bienvenida al programa La Noche. Gracias. Quiero comenzar con usted, señor Hakim. Los Estados Unidos está definiendo no solamente quién tendrá el poder en adelante, sino también iniciativas de todo tipo, muy controversiales, como la de la legalización de la marihuana, particularmente el estado de Alaska, Oregon y la capital, Washington, D.C. ¿Cree usted que está preparado una población como la de la capital de los Estados Unidos para tener una liberalización de la marihuana? Bueno, voy a decir que yo estoy plenamente en favor de legalización para una razón solo. Hay miles de jóvenes americanos encarcelados todos los años por causa de marihuana. Y realmente si no arruina sus carreras, si son destructivos a sus familias y sus comunidades, realmente es una situación de exagero de cómo se usan las leyes ahora y el efecto que tiene en este país, especialmente entre las minorías, especialmente entre los negros, los hispanos, quiere decir que no puede gastar su plata en abogados caros. Y es una injusticia total. Tiene que repensar. Yo no estoy en favor de marihuana, no uso, nunca usaba. Pero voy a decir, es un crimen de tener tantos jóvenes encarcelados. En Dallas, señora Adriana Boyne, estratega republicana, ¿cómo entender que
la población de Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos, el cuartel donde se toman las decisiones más fuertes en la política antidrogas de los Estados Unidos, esté votando una iniciativa como esta, que haya conseguido apoyo para hablar de legalización de la marihuana? Bueno, yo creo que es importante que la comunidad, las personas que ven el programa de ustedes sepan que en los Estados Unidos tenemos un documento que se llama la Constitución. La Constitución tiene una enmienda, la enmienda número 10, que habla de la soberanía de los estados. Cuando estamos hablando de despenalización o de legalización de marihuana, eso le pertenece a los estados, no al gobierno federal. Si el Distrito de Columbia por sí mismo ha tomado esa decisión, ellos tienen la libertad y la soberanía de hacerlo. Sin embargo, ellos no tienen la libertad y el poder de hacer una ley que afecte a todos los estados, porque obviamente esto lo están haciendo a nivel local. Cuando se llevan legalizaciones liberales que abarca muchísimo, porque despenalización y legalización son dos cosas diferentes. Yo estoy de acuerdo con el señor en lo que respecta a los jovencitos que les encontraron un cigarro de marihuana y después les afecta el resto de su vida porque tienen ese récord, y sí debe de haber algo que pueda haber un cambio ahí, pero le corresponde a los estados. Sin embargo, me parece un poco extraño que cuando estamos hablando de elecciones de medio término, estemos hablando de un tema que es lo menos relevante en los temas que le importa a los americanos. A los americanos nos interesa la situación de la economía y los empleos en los Estados Unidos. ¿Por qué se ha venido para abajo bajo la administración demócrata del presidente Obama un país que se supone que es la primera fuerza mundial? ¿Por qué ha pasado que los impuestos se han subido? ¿Por qué el Estado, lo que va haciendo el sistema de salud que instituyó el presidente Obama junto con su Congreso demócrata ha sido una legalización de un sistema de salud que no ha venido a cumplir ninguna de las promesas que hizo el presidente, y sin embargo todas estas cosas son muchísimo más importantes que este asunto de la marihuana? Estamos de acuerdo, pero vamos a ir por temas. Primero vamos a tocar esta parte de estas enmiendas que tienen que ver con la legalización de la marihuana para uso terapéutico y para uso recreativo. Vamos a avanzar y luego vamos a conversar en lo demás. Quiero preguntarle al señor Hacking, ¿cómo es la población de la capital de los Estados Unidos? ¿Es más conservadora? ¿Es más relajada? ¿Cree usted que pueda pasar una iniciativa como esta de legalizar la marihuana en la capital estadounidense? Bueno, yo creo que no ha levantado tanto, vamos a decir, debate, no ha levantado tanta discusión. Yo creo en Washington no ha sido una elección muy contenciosa como en muchas otras partes. El enfoque aquí es más nacional de local, primero. Segundo, yo creo que hay una bastante mayoría que está en favor de legalizar, no todos, y yo creo que eso va a pasar. El Congreso puede vetar una decisión dentro de Washington, pero como yo digo, esta contestación es solamente para el alcalde y eso simplemente no ha levantado una campaña muy, vamos a decir, que realmente llamó mucha atención aquí. Señor Peter Hacking, en Estados Unidos se está contagiando esta política de tener enmiendas que puedan legalizar y permitir o no el consumo de la marihuana, bien sea por fines medicinales o por fines recreativos. ¿Cree usted que el concepto de un fracaso en la lucha antidrogas ya se está generalizando en toda la Unión Americana? Bueno, yo creo que la actitud ha cambiado mucho en los Estados Unidos en relación de uso de drogas. En parte es que, como yo decía, el número de jóvenes presos y yo creo en muchos casos los padres están más preocupados que los hijos tienen un enfrentamiento con la policía de que está preocupado con marihuana. Yo creo la experiencia a lo largo de los años ha enseñado que la manera
que estados individuales, el gobierno federal trata este problema, no está dando soluciones y necesitamos un cambio de la política y la única alternativa ofrecida en este momento es de criminalizar o legalizar. Quer dizer, talvez com este vai provocar outras alternativas melhores, pero todavia não são parte de debates, de discussões políticas. Pero eu creio, neste momento, o grande problema é que há demasiada gente presa por uso de drogas, que é tão comum nos Estados Unidos, que é injusto niño em tal estado está preso, outro niño não, etc. Entonces, sí. yo creo simplemente hay una injusticia y está siendo reconocido. Aparte de legalizar o no el consumo recreativo de la marihuana en algunos estados, estas elecciones de medio término también representan un referéndum frente a la gestión del presidente Barack Obama. El mandatario, quien tiene sus niveles de popularidad más bajos desde el año 2006, podría sufrir un nuevo revés político si su partido, el demócrata, pierde la mayoría en el Senado frente a los republicanos, un hecho que podría quitarle margen de maniobra a la hora de cumplir sus promesas. Aunque su nombre no está en la lista, el veredicto de las urnas es considerado el mejor termómetro para medir el sentir del electorado en la mitad de su segundo mandato. Así es el panorama para el presidente Barack Obama en estas elecciones de medio tiempo. En estos comicios, los estadounidenses podrían incidir más en la herida con la que ya cuenta Obama debido a sus bajos niveles de popularidad. 50% de desaprobación según un sondeo del diario The Washington Post, la cifra más baja desde que llegara a la Casa Blanca hace 6 años. Estas elecciones legislativas son un voto a favor o en contra sobre el presidente Obama en cuanto a su administración de la economía, lo que está pasando en política exterior y también su popularidad en general. Obama, quien obtuvo un triunfo histórico en el año 2008 al ser electo como el primer presidente afroamericano, hoy sufre el desencanto de buena parte de los sectores que años atrás conformaron su principal base de apoyo, los afroamericanos y los latinos. Un hecho que resulta ser paradójico debido a los números que registra su administración. En su 6º año de mandato, segundo de su reelección, la economía tiene el mejor semestre de crecimiento desde el año 2003, con un aumento del 3,5% en el Producto Interno Bruto, mientras que el desempleo ha caído al 5,9% según el Departamento del Tesoro. Además de la economía, hay otros tantos problemas como ISIS, ébola y otras cuestiones. Hay una especie de sensación de que las cosas están fuera de control. Es caótico. La gestión de gobierno, ya sea en política exterior o en política interna, es un tema que ha demostrado ser muy difícil para los demócratas. Los recientes sondeos apuntan a que el Senado caería en manos de los republicanos y a que ampliarán su mayoría en la Cámara de Representantes. Una situación que dejaría al presidente de Estados Unidos prisionero de la Casa Blanca y cautivo de un Capitolio, que bloquearía su agenda, por lo que le queda de mandato sin un gran margen de maniobra. Y es que hasta ahora Obama ha culpado a los republicanos de permitir que sus propuestas no avancen, a pesar de que hasta ahora tiene la mayoría en el Senado. Los republicanos están bloqueando la reforma inmigratoria. Es una razón por la que necesitamos un Senado demócrata. Así que yo los apoyo. Estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Ustedes deben protestar contra los republicanos, porque yo no soy el que estoy bloqueándola. Para algunos analistas, en este escenario se pondrá a prueba la capacidad del presidente para negociar con la oposición, no solo para evitar la parálisis de su gobierno, también para conservar algunos logros obtenidos como el Obamacare, como se le denomina a la reforma sanitaria que impulsó el presidente.